Saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este canal A la Luz de la Biblia. Hoy vamos a estar hablando acerca de la autoridad. ¿Qué es tener autoridad? ¿De qué trata la autoridad? Porque la palabra autoridad es como muy común dentro del contexto evangélico, el contexto cristiano, y todo el mundo quiere tener autoridad. Pero ¿de qué trata realmente la autoridad? Para algunas personas, autoridad es cuando tú predicas con aquel entusiasmo y con aquella fuerza y con aquella templanza. Entonces la gente dice, wow, predicó con mucha autoridad. O para otros, la autoridad es cuando te dan un cargo dentro de la iglesia, entonces tú sientes que ya tienes cierto derecho para opinar, para decidir, para mandar, o simplemente porque eres el líder de la iglesia, entonces todos están en la obligación de estar sujetos a lo que tú digas. Pero como este canal se llama A la Luz de la Biblia, tenemos que ir a la Biblia para saber realmente de qué trata o en qué consiste tener autoridad. La primera cita bíblica que me gustaría mencionarte está en Mateo capítulo 7, verso 28, donde dice que Jesús enseñaba con autoridad y no como los fariseos. ¿Por qué la Biblia hace esta comparación entre Jesús y los fariseos? Precisamente es porque los fariseos hablaban mucho de religión, los fariseos hablaban mucho de la palabra de Dios, los fariseos eran como la autoridad religiosa y los únicos que conocían las cosas espirituales, pero no vivían nada de lo que predicaba. Ahí se diferenciaba la predicación de Jesús con la predicación de los fariseos, porque Jesús hacía, enseñaba y hacía. Jesús vivía todo lo que enseñaba. Si Jesús decía que había que amar a los enemigos, es porque Jesús amaba a sus enemigos. Si Jesús decía que había que perdonar, era porque Jesús perdonaba. Y a veces, como cristianos, también pasa exactamente lo mismo. A veces nosotros, desde el púlpito, hablamos mucho de perdón, mucho de amar, de misericordia, de fe, de esperanza, pero no vivimos eso que tanto decimos en nuestra predicación o cuando le enseñamos a alguna persona y le decimos, oye, mira, robar está mal, robar es malo, pero yo no puedo ver algo mal puesto porque pues se me pega y se va conmigo. O un ejemplo más sencillo, le decimos a la gente que no hay que mentir, que mentir está mal, que es algo que no le agrada a Dios y nosotros somos mentirosos. O de repente le decimos a las personas que están atravesando por una situación difícil que tienen que tener fe, que tienen que tener esperanza, que Dios los va a ayudar, que Dios los va a fortalecer. Y nosotros cuando de repente pasamos por una situación complicada, adiós fe, adiós esperanza y empezamos a hacer las cosas mal. Entonces, la autoridad la da la relación entre mis palabras y lo que yo hago. Mis palabras y lo que yo vivo. En Mateo capítulo 3, relata cuando Juan el Bautista empezó a bautizar, valga la redundancia. Y dice que se acercaron muchos fariseos y saduceos que bajaron también a bautizarse. Y recordemos que ellos eran supuestamente la autoridad espiritual. Y Juan el Bautista los recibió con esta frase: oye, sepulcro blanqueado, cuerda de víboras, ¿que vienen a qué? Demuestren con su vida, dice dice Juan el Bautista en el verso 8, dice, demuestren con sus vidas que realmente están arrepentidos. Es demostrar con nuestra vida la espiritualidad de la que tanto hablamos. Imagínate nosotros predicando el evangelio, evangelizando a alguien, diciéndole que el evangelio transforma nuestra vida, transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, pero la persona que estamos evangelizando no ve esa transformación en mí. Entonces mis palabras no tienen ningún tipo de autoridad.
Yo me monto en el púlpito y predico sobre santidad, predico sobre esto, predico sobre aquello, pero la gente que me está escuchando sabe que yo no vivo nada de lo que estoy diciendo. Entonces, mis palabras no tienen absolutamente ningún tipo de autoridad. Imagínate que yo sea, que yo golpee a mi esposa, que se me hace fácil darle una cachetada a mi esposa. Y mis hijos presencian que yo golpeo a su mamá. Entonces yo me monto en el púlpito y hablo sobre el amor del matrimonio, de cómo llevar un matrimonio estable. ¿Qué crees tú que van a pensar tus hijos que han visto que maltratas a tu esposa hablando desde el púlpito sobre cómo tener un matrimonio fundamentado en el amor? En Romanos capítulo 2, del verso 21 al 23, Pablo le habla fuertemente a los judíos, ¿verdad?, que estaban en Roma, y les dice: ustedes enseñan que no han de hurtar, pero hurtan. Ustedes enseñan que no se ha de adulterar, y adulteran. Ustedes enseñan que no se debe adorar ídolos, pero también cometen sacrilegios, y sin embargo se jactan de la ley. Y nosotros a veces como cristianos podemos caer en este error de que nos jactamos de espiritualidad, nos jactamos de conocer bastante palabra de Dios, bastante Biblia, nos jactamos de nuestra religiosidad, pero es simplemente jactancia porque nuestra vida no refleja lo que estamos enseñando, de lo que nos estamos jactando. En lo particular, yo como tal, yo no confío en personas que aparentan ser muy espirituales, que te saludan para decirte buenos días, te dicen que la paz del Cordero Inmaculado te redima de la concupiscencia de la carne, amado en Cristo, viendo las grandezas, que le meten a uno esa introducción religiosa para aparentar ser religioso. Yo realmente no confío en ese tipo de personas. La autoridad está en que sus vidas reflejen lo que dicen. Y estoy hablando desde mi perspectiva también como cristiano y como ser humano, porque yo puedo estar enseñando de repente algo que no estoy viviendo. Entonces las palabras están yendo para allá, pero están yendo para acá también. Oye, recuerda que tienes que mejorar esto. Entonces, amados, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, vamos a tener comunión con Dios. Si hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, tenemos que cambiarla, tenemos que meternos en oración para poder mejorar esos aspectos que rayan en lo negativo en nuestra espiritualidad. Entonces, así podremos tener autoridad al momento de hablarles a otras personas de Cristo y de su poder transformador a través del Evangelio Santo. Y si tú eres pastor, si tú eres predicador, si tú eres líder, más aún, porque cuando te subas a un púlpito, todo el mundo te va a estar viendo y mucha gente te conoce y mucha gente va a saber que lo que estás diciendo de allá arriba no va de acuerdo a lo que tú vives. Cuando sí está de acuerdo, cuando sí hay una concordancia entre lo que estás diciendo y tu vida, tú tienes autoridad. Tú puedes decir y emitir un juicio porque tienes la autoridad para hacerlo. Tú puedes decir libremente: no se debe robar. ¿Por qué? Porque tú no robas. No se debe mentir. Y lo puedes decir con toda libertad. ¿Por qué? Porque tú no mientes. Tú no defraudas a las personas. Tú eres una persona responsable. Entonces tienes cómo decirlo. Y tus palabras van a ser respaldadas por Dios. Van a ser respaldadas y van a surgir efecto en la persona que te está escuchando. Vamos a orar por recuperar la verdadera autoridad espiritual en nuestra sociedad, en nuestra vida, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en todas partes.